comenzar esta segunda jornada de este segundo ciclo de Chipiona Encuentros con el Nuevo Mundo. Hoy vamos a tener un mano a mano, aquí el compañero Luis Franco, trabajador del Ayuntamiento de Chipiona y además miembro de la Asociación Cultural Caipioni y un investigador incansable de todo lo que pueda caer en sus manos relacionado con Chipiona y con su historia. Y un servidor, Tano Guzmán, que soy delegado de Cultura. Vamos a ver la relevancia de Chipiona en las primeras expediciones colombinas, pues aquí siempre se ha tratado siempre de poner foco de atención en los puertos importantes, pero realmente el papel geoestratégico de Chipiona durante todo este periodo de los primeros viajes y de la carrera de India, pues se ha obviado, pero no dejaba de estar precisamente en un sitio fundamental sin el que ni Sanlúcar ni Sevilla hubieran sido lo mismo sin los pozos de Chipiona. El compañero Luis Franco redundará en esos aspectos geoestratégicos de los pozos de Chipiona y yo pues contextualizaré un poco la situación anterior, el comercio que había en Chipiona desde prácticamente su fundación hasta el 18 ya bien entrado. Incluso una parte del 19 vamos a tocarlo también. Como digo, las charlas que traemos pivotarán en estas cuestiones fundamentales. Por un lado, la ruta comercial anterior a la carrera de India, la ruta atlántica, su posterior desarrollo con la posición estratégica de Chipiona, antesala del puerto de Sevilla. Para ello vamos a retrotraernos, como he dicho anteriormente, hasta el siglo XV y vamos a analizar algunos documentos también esenciales para conocer esa época. El siglo XV representa una revolución sin precedentes en todos los órdenes de la cultura y la economía europea. Es la época conocida como Renacimiento, un periodo de desarrollo económico y además pues con la aparición del mercantilismo como base que tiene, que es el comercio internacional. Durante esta época las transacciones están por toda la Baja Andalucía y experimentan un notable aumento centrado en la exportación de frutos y materias primas como aceite, higo, azafrán, cera, grana, pasa. Las rutas comerciales clásicas del Mediterráneo se unieron para desembocar hacia el norte de Europa y se fueron estirando, perdiendo con ello peso las antiguas ferias de ganado, sobre todo, y de comercio interior, frente a los centros costeros y fluviales de comercialización. Es en este contexto de ebullición comercial cuando Rodrigo Ponce de León decide otorgar a nuestro municipio una Carta Puebla y darle entidad propia. Aunque hay otros factores, no solo lo económico, en este otorgamiento de privilegios y franqueza. La reconquista y la repoblación de Andalucía es un fenómeno que se desarrolló pues durante varios siglos. Las primeras victorias castellanas frente a los musulmanes comenzaron en el siglo XIII y continuaron hasta la completa expulsión, pues prácticamente durante el siglo XIV y XV. Los primeros intentos de repoblación de toda la frontera andaluza resultaron poco efectivos debido a que los lotes de tierra cedidos a los nuevos pobladores fueron vendidos por estos una vez cumplidos los años de obligación de asentamiento que tenían y volvieron a sus lugares de origen dejando yermas y deshabitadas las nuevas tierras. Esta venta masiva de tierra pues fue aprovechada por los grandes linajes castellanos, marcando con el paso de los años una característica que hoy tenemos típica en la tenencia de la tierra del campo andaluz, como es el latifundio.
El fracaso de la repoblación del siglo XIII se debió sobre todo a la sensación de inestabilidad que conllevaba vivir unos territorios en que las racias o incursiones musulmanas eran frecuentes. Es que los privilegios otorgados eran muy tentadores y lucrativos, pero pocos se aventuraban a permanecer de manera estable, ¿no? Estos vacíos demográficos del siglo XIII trataron de subsanarse con nuevos poblamientos durante el XV y el XVI, y Chipiona pues está en uno de estos intentos de repoblación. Otro factor no menos importante, aparte de asentar la población y tener un comercio estable, es la tensión y el enfrentamiento existente entre las dos casas nobiliarias de la comarca por excelencia, como son los Ponce de León, los duques de Arcos y señores de Rota, y los Guzmanes, condes de Niebla y duques de Medina Sidonia por el otro. La repoblación y fundación de Chipiona pues es un intento también de entremeter otro municipio con categoría propia en las inmediaciones de Sanlúcar, entre la villa primigenia de Rota y Sanlúcar de Barrameda, reforzando así la entrada hasta el Guadalquivir. Los Ponce de León constituían uno de los principales linajes asentados en Andalucía, eran herederos de la vieja nobleza leonesa y aprovecharon las oportunidades de promoción social y política que ofrecía la frontera con el reino con Granada para promocionarse y convertirse en una de las primeras familias nobiliarias del reino de Sevilla. En esta carrera, por alcanzar más poder, encontraron pues grandes obstáculos, y el principal de los cuales fueron otro linaje como fueron los Guzmán, con los cuales se disputaron los favores de la corona de Castilla. La carta de poblamiento del lugar entonces denominado Regla de Santa María suponía la independencia de Chipiona respecto al término y villa de Rota, pero además marcó el régimen de propiedad de la tierra con pequeñas parcelas o minifundios. Fechada el 7 de julio de 1477, la carta daba además mucha importancia al cultivo de la vid y fijaba medidas proteccionistas para el comercio y consumo interior, sobre todo del vino. El negocio de la vitivinicultura se convirtió en uno de los más destacados en toda la zona, además de otras cercanas como el condado de Huelva o la zona de la Sarquía de Málaga. El vino de la comarca de Jerez o Cherry es una de las mercancías más preciadas, y gracias a este foco de atracción, pues en toda esta zona se asientan comerciantes ingleses de Flandes y de otras zonas. Pero no solo se trataba aquí de desarrollar el cultivo de la vid, sino también de la producción de vino. Y se disponían además que se tenían que potenciar el consumo interno frente al consumo extranjero, impidiéndose incluso que se pudiera meter vino de fuera parte, como aparece. Esta medida pues estaba encaminada a incentivar y producir la producción y la comercialización del vino en nuestra localidad, y son las primeras ordenanzas de vinatería que tenemos en Chipiona. Para incentivar esta exportación y el comercio exterior se rebajó además el impuesto de la alcabala, una especie de IVA sobre los productos, que se pasó del 10% al 2,5%, y además se dio una excepción del impuesto del almojarifazgo, una especie de impuesto de aduana que gravaba el transporte y comercio entre puertos. Una excepción que se otorgó durante 15 años. La repoblación, la verdad es que tuvo un éxito rotundo. La importancia del comercio en Chipiona, sobre todo del vino, crece tanto que incluso se empiezan a dictar órdenes y normas para la correcta elaboración para su comercialización adecuada. En este sentido, destacamos esta ordenanza de 1482 y que dice: algunos de mis vasallos hacen botas de romanías para vender y cargar, porque vayan muy bien hechas y no mezcladas de malos vidueños, porque los vinos no se dañen, lo que causaría que el trato de la cargazón del vino de ese mi lugar se reduciría, mando que la hagan de torrontés, fergusano y verde aguadillo, que son variedades de uva, según la forma y manera que se hacen en Jerez. Lo que aparece aquí de botas de romanía, pues es el Rumney, que llegó a Inglaterra, y es un vino de procedencia griega, y que, viendo la manera que todavía hoy en día se produce allí en Grecia, pues se asemeja casi al 100% con la forma de producir que tenemos aquí en Chipiona del moscatel.
Estamos hablando de que se cortan las uvas, se dejan solear, incluso después de esa primera microfermentación se le añade un poquito de alcohol. De esta manera se intentaba escoger pues, las variedades de vides que generarían un fruto más apropiado y resistente para el comercio. El comercio está detrás de todo este intento y este auge de repoblación de toda la zona y en concreto de Chipiona. Pocos años después, en 1493, el Consejo de Chipiona requería al duque de Arcos que se construyese un muelle que entrase desde tierra en la mar, el cual fuese abrigo de los navíos que viniesen a tratar y descargar en este dicho lugar, añadiéndose que era una obra muy necesaria por venir como vienen a comprar los vinos, y vienen a esta costa de la mar navíos y barcos y establecen además gran tráfico en Sanlúcar. Esta petición pues, pone de manifiesto el auge comercial de la localidad, que necesitaba crear pues, nuevas infraestructuras para exportar los productos que se elaboraban aquí. El muelle como tal nunca llegará a construirse, realizándose en su lugar pues, un fondeadero o un pequeño embarcadero en la puerta de la mar para que pequeñas embarcaciones de la cual se podían abastecer y cargar embarcaciones mayores que quedaban fondeadas en los conocidos como pozos de Chipiona. Es decir, que ya estamos viendo aquí el proceder de la comercialización en esta costa. Los productos de la tierra eran los que se comercializaban, como hemos dicho, y este inicio del comercio chipionero pues empieza de manera temprana a crear también conflictos con ciudades del entorno, como puede ser Sanlúcar de Barrameda o el puerto de Santa María, hasta el punto incluso de que se le vetan la entrada de sus productos, sobre todo del vino, para embarcar en aquellos puertos. Estamos ante una defensa de intereses no solo localistas, sino también de disputas señoriales entre los Ponce de León de Chipiona con los Guzmán de Sanlúcar o los Medinaceli del puerto de Santa María. Afortunadamente, pues los dos conflictos fueron a favor para los intereses de nuestro municipio. En el caso concreto del pleito mantenido con la vecina ciudad de Sanlúcar, pues las autoridades municipales tuvieron que recurrir incluso al Consejo de Castilla para que intercediese la corona. Y decían pues que se pade por parte del Consejo, alcaldes, regidores, diciendo que el dicho lugar está a 2 leguas de la villa de Sanlúcar, dicen que es un lugar pequeño y que se cogen en él muchos vinos, edís que suelen cargar para Flandes y para Inglaterra y para otras partes por la mar, edís que lo suelen comprar y cargar mercaderes ingleses y de otras naciones estantes en la dicha villa de Sanlúcar y algunos vecinos de la dicha villa. Edís que los tales vinos se cargan en navíos que vienen al dicho puerto de la villa de Sanlúcar, porque edís que el dicho lugar de Chipiona no tiene puerto donde se puedan cargar. La demanda pues fue resuelta a favor de nuestro municipio, dejándole además algo como la obligación de tener que marcar los diferentes toneles de la producción para diferenciarlos entre los de Chipiona y los de Sanlúcar. Estamos aquí viendo algo como una primitiva denominación de origen, con hierros candentes se marcaban las botas con los escudos de armas, tanto de Sanlúcar como de Chipiona, para diferenciarlo, ¿no? Esta liberalización del comercio entre Sanlúcar y Chipiona pues colocaba además a nuestros productos en el embarcadero oficial de la carrera de India. Estamos hablando de que esta Real Provisión es de 1501. Al analizar además los documentos de la Casa de la Contratación, que era quien tenía centralizado todo el comercio con las Indias, referente a las partidas de vino, se afirman por varios estudios que se embarcaban grandes cantidades en las armadas procedentes de la Sierra Norte de Sevilla y de las tierras de la comarca jerezana y lugares próximos a la bahía de Cádiz, como Jerez, Chipiona, Sanlúcar, Lebrija y el puerto de Santa María. Respecto el pleito mantenido con este otro municipio, con el puerto de Santa María,
Tenemos que destacar sobre todo de los comerciantes en lo que hemos visto como la ruta atlántica. Estaríamos hablando pues, de algunos nombres como Roberto Dick, Juan Ocharramendi, James Dean, Gaspar Malayecki, López de Arbolancha, Louis Jones, y los puertos a los que se dirigen son Irlanda, Flandes, Inglaterra principalmente. Esto es una muestra de este pleito, que son más de 200 páginas, y os voy a leer un pequeño detalle, que por ejemplo dice: James Dean, mercader irlandés, vecino de la villa de Galway, trajo en un barco una barcaza llena de botas de vino de la dicha villa de Chipiona al río de la villa del puerto. En el dicho río ondearon y cargaron las dichas botas en una carabela portuguesa para llevarla a la villa de Galway. Aquí los comerciantes de diferentes nacionalidades andan libremente y estableciéndose por toda la costa baja de Andalucía en busca de productos que llevar al norte de Europa, y los comerciantes podían actuar bien de manera libre o también de manera común, asociándose con otros comerciantes para compartir gastos y riesgos bajo la forma de compañía o consulado. Estamos hablando de los consulados del mar o de la Liga Hanseática como referente más destacado. Ejemplo de este funcionamiento es un protocolo, por ejemplo, de 1483 entre Íñigo Martínez y Pedro Martínez, que daban poder a Juan Fernández para llevar a Londres 24 botas de Romanía, las cuales van a riesgo de todos los tres, según uso y costumbre de las compañías. En todo caso, esto es una muestra muy significativa del comercio de la ruta norte, totalmente diferente a la de la carrera de India, monopolizada y centralizada de Sevilla, y bajo el control austero de la Casa de la Contratación y la Corona de Castilla, creándose además en Sanlúcar un antepuerto. El arriesgado paso de la Barra, hay documentado desde 1569 a 1747 por lo menos 22 naufragios, y el poco calado del río obligaron a que los barcos que salían de Sevilla tuvieran que hacerlo a media carga, terminando su avituallamiento en Bonanza o en los fondeaderos de los pozos de Chipiona. Incluso la propia tripulación solía hacer el camino en carretas o gabarras para disminuir el peso de las embarcaciones. Algunos autores hablan en este avituallamiento, por ejemplo, con este documento que vemos aquí, es la relación del coste de la Armada de Magallanes y Elcano, y en este párrafo central pues hace referencia a la cargazón de vino que se hizo sobre todo de vinos de Jerez. Pero hay que tener en cuenta, extrapolando a los propietarios que teníamos aquí en un padrón de 1523 de Chipiona, muchos eran de Sanlúcar y de las inmediaciones, y posiblemente parte de la producción de estos vinos que se embarcaron bien pudieron ser de nuestro municipio, aunque no se puede decir taxativamente que nuestro vino estuviese embarcado en esa expedición. Hasta 1526, los barcos que se dirigían hacia América lo hacían sin protección ni escolta, pero los ataques corsarios, franceses e ingleses sobre todo, obligaron a diseñar un nuevo sistema, que era el de flotas y galeones, por el que se agrupaban los barcos para ir escoltados por una armada defensiva. Esta armada era costeada con el llamado impuesto de avería, cobrado a los mercaderes de la carrera de India. La flota zarparía en los meses de abril o mayo y su destino era Veracruz, que era conocida como tierra firme, con una nave que encabezaba la expedición, la capitana, y otra que la cerraba, la almiranta, mientras que los galeones zarparían entre julio y agosto y se dirigían a Cartagena de India y Portobelo. Estos convoyes se componían de unas 30 embarcaciones y eran custodiados por varios navíos de guerra. Para el regreso de ambas expediciones se reunían en la isla de Cuba, en La Habana, para subir de latitud y encontrar la corriente del Atlántico que les llevaría de regreso por el norte de las Azores hasta las costas portuguesas y bajar hasta el Cabo de San Vicente y encarar la entrada al Golfo de Cádiz y desembocadura del Guadalquivir.
si las mareas y vientos no eran favorables para atracar en el antepuerto de San Lucas, se quedarían fondeados ¿dónde? Pues exactamente, en los pozos de Chipiona. Estamos viendo aquí que obligatoriamente, tanto para salir como para atracar, el fondeadero de Chipiona era vital. Los productos que se exportaban en esta carrera de India eran eminentemente agrícolas, textiles y quincallería, papel y productos siderúrgicos como planchas de metal. Se importaba grana, añil, palo de Campeche, que era para teñir, tabaco, cacao, azúcar, cobre, estaño y lo más preciado, pues el oro y la plata. Durante estas primeras décadas de navegación y del comercio, la corona de Castilla tenía reservada la exclusividad de asentarse en el territorio descubierto, impidiéndose, por tanto, a las potencias extranjeras, incluso a otros reinos hispanos, crear asentamientos en las Indias. A través del Archivo General de India hemos podido también documentar precisamente la participación de varios vecinos de Chipiona que se aventuraron a ir en estas aventuras de colonización, llamados seguramente por la fama y la riqueza que podían hacer en las nuevas tierras castellanas. Ejemplo es el que traemos aquí, son los testimonios de bienes de difuntos, que es un testamento recogido a los que fallecieron en los trayectos o estancias en tierra americana para hacer llegar a sus familiares los bienes que disponían. Podemos destacar este que tenemos aquí, es el auto de Pedro Pavón, que dice natural de Chipiona, que murió en Cartagena en 1477. Difunto marinero que fue de la nao Almiranta, que este año vino de la provincia de Tierra Firme en compañía de la flota de que fue por general Francisco de Bazán, y solicitaba además que, para dejar como herencia a su madre, entregar la soldada que dicho difunto ganó y más el valor de una pipa de vino que se le debe, como se dio a los demás marineros en el puerto del nombre de Dios. Y manda al almirante Roy Vargas que me entregue una escopeta con sus aderezos que quedó en la dicha nao por ser del dicho difunto. Como este ejemplo tenemos el de otros vecinos que intentaron, con mala suerte, porque solo encontraron la muerte, como es el caso de Lázaro Bernal, que era grumete, Diego Hernández, difunto en Arequipa, María de Chipiona, una esclava. La llegada de metales preciosos de América incrementó notablemente el dinero en circulación y provocó una subida de precios en toda España, lo que desembocó en una crisis estructural que se agravó debido al excesivo coste que suponía para la guerra, además, para la corona, la guerra que había entablado en toda Europa. El siglo XVII, por tanto, un periodo de crisis económica y demográfica. El llamado siglo de oro de la cultura española es fruto de esta crisis, del declive del Imperio español. Pero este periodo de cambio significa algo más. Pasamos de una economía con un corte de sociedad feudal a una economía mercantilista, que dará origen a la burguesía, que será sobre la que se asiente pasado un tiempo el nuevo régimen. En Chipiona y en toda la comarca, la economía sigue girando cada vez más en torno al comercio del producto base por excelencia de esta zona, que es el vino. Agentes comerciales extranjeros se establecen en ciudades y pueblos de la zona, bretones, flamencos, franceses, ingleses, italianos, portugueses. Así lo recogía, aquí lo podéis ver, la historia sacra de Fray Diego Carmona Borges, que describía de Chipiona, que tiene un buen surgidero para embarcaciones menores en el muelle, aunque casi deshecho, siendo muy bueno en su tiempo. Llegan con las crecidas a la ribera barcos de las 50 botas y a más de 70, y tartanas con vasos mayores de los cuales, si lo dejan, quedan en las menguantes tan en seco de que llegan las carretas de que abunda la tierra a cargar en ellas, por ser la arena de aquella playa. Todo el vino de la tierra y mucho de su comarca. Pero, por ser en San Lucas tan insigne puerto para todo género de bajeles, el cual entra una lengua dentro después de Chipiona. Pasando ya directamente a otro periodo, estamos hablando de siglo XVIII, XIX y prácticamente principios del XX.
pues estaríamos hablando de un punto de inflexión tras la crisis del siglo anterior, con el traslado de la casa de contratación de Sevilla a Cádiz, el fin de la flota el fin del sistema de flotas y galeones y la aparición del comercio de registro, es decir, de navíos sueltos, y la aprobación además del libre comercio a partir de 1778, que supondría el fin del monopolio tanto de Cádiz y Sevilla en este comercio, permitiendo que en un primer momento pues se hiciesen por otras ciudades y finalmente se tendría una liberalización absoluta entre los puertos españoles con los americanos. En 1725 se establecía la obligación de inscribirse dentro del consulado a los comerciantes que estaban vinculados a la carrera de India. Para el caso concreto de Chipiona, podemos hablar, por ejemplo, de Edward Lynch, en el que en 1786 se describía que tiene unas casas principales a la iglesia parroquial de esta villa, en las cuales se hallan 5 bodegas, 2 alambiques y una caldera para hacer arrope, con todos los demás pertrechos necesarios del tráfico de vinatería, es decir, del comercio, para el cual se recogen en dicha bodega a tiempo de la vendimia 5.000 arrobas de mosto, que se le compran a los vecinos de esta villa, cuya negociación y trato no puede asegurarse ni liquidarse, por cuanto los vinos unas veces se sacan por cuenta de la casa para depositar en Sanlúcar y otras para embarcar por su cuenta en la ciudad de Cádiz para América. Estamos hablando ya de grandes comerciantes, 5.000 arrobas de mosto es una cantidad muy importante que directamente están ya matriculados en el consulado y manteniendo un comercio estable con América. Otra de las compañías que tenemos aquí asentadas es de la familia Vicario de Íñigo, que basaron su actividad económica en la fabricación y comercio de tela, vino y aguardiente. En 1730 están matriculados 3 miembros de la misma familia, Jacinto, Diego y Cristóbal, en este consulado, como hemos dicho. En 1752, esta familia mueve más de 120.000 reales de vellón en el tráfico con América, siendo el más importante factor o comerciante de la vecina ciudad de Sanlúcar, donde tienen su residencia. Y en 1800 se distinguen como los mayores propietarios de Chipiona, con fincas y bodegas valoradas en 150.000 reales, 221.000 reales en vino y 90.000 en vasijas. La familia cuenta con 11 navíos en propiedad, con un tonelaje entre los 200 y las 300 toneladas, es decir, un tamaño medio, cuando los mayores solían llegar hasta las 500. Es en este contexto de liberalización del comercio con América, a través de navíos sueltos o registros, cuando Chipiona solicita la concesión de ampliación de la aduana de Chipiona, también conocida a veces como Fielato, y que solía estar ligada esta institución a la recepción de los almojarifajos o tasas por el comercio de mercancías. Las instituciones locales tratan de conseguir un punto de extracción directa de los productos locales, sobre todo del vino. Será a finales de siglo cuando tenemos referencia de esta concesión de aduana para el embarque de frutos de la tierra y para desembarque de aguardiente y tonelería para la comercialización de los cardos. Con la construcción del muelle a principios del siglo XX, esta extracción de productos hacia América se realiza ya de manera directa. Estamos hablando de grandes bodegas asentadas con grandes apellidos, como pueden ser los de Caballero, los de Florido, y las empresas pues disponen de grandes bodegas con lagares donde se pisan las uvas, amplias naves para la crianza, alambiques para la destilación de alcohol vínico, plantas de embotellado. Incluso la familia real visita algunos de estos pertrechos de buques. En este caso estamos hablando de Coñac Caballero. La relación de Chipiona con América, por tanto, es más que evidente, no solo por la toponimia o por las imágenes gemelas de nuestra patrona en un sinfín de lugares de nuestra tierra hermana, sino también en un flujo comercial intenso de mercancías y personas documentado desde los primeros viajes
y con el avituallamiento de las flotas y galeones. Los pozos de Chipiona son, como veremos ahora a continuación, con la exposición que nos va a hacer Luis, testigos de este trasiego y como fondeadero no oficial, pero necesario, de la carrera de India. Muchas gracias y os dejo con Luis. Buenas noches a todos. Antes que nada, agradecer la asistencia de todos y, por supuesto, agradecer a la mesa organizadora del evento. De igual manera, disculpar quien hoy tenía que haber estado aquí sentado, que es Jesús Rodríguez, pero como ya ha dicho Tano, por motivos laborales, pues no ha podido ser. Pero bueno, vamos. Para entender la importancia de Chipiona, no solo los primeros viajes colombinos, sino a lo largo de la historia, hay que comprender y tener presente la ubicación geográfica en la que nos encontramos. Como bien sabemos, Chipiona se ubica al suroeste de la península ibérica, próxima a la desembocadura del río Guadalquivir. Caracterizada por la peligrosidad que entrañaba para la navegación hacia Sevilla, o a la inversa, la barra existente, acentuada en la baja mar, por los numerosos escollos entre los que destacaba Zarmedina, bancos de arena, pecios ya hundidos. Que la convertían en un verdadero cementerio de barcos. De hecho, entre 1503 y 1650 se estima que más del 9% de las embarcaciones con destino a la Huerta de América se hundieron en esta zona. Será este uno de los problemas que conlleven posteriormente, en 1717, al traslado de la Casa de Contratación a Cádiz. En las siguientes imágenes podemos ver la estimación de embarcaciones hundidas y lugar del naufragio. Observamos en los siglos, sobre todo, 17 y 18, y también el 16, el montón de naufragios que había. Y ahí el sitio donde, sobre todo lo que era la barra de San Lucas. A ejemplo de la importancia de los naufragios en la costa y alrededores, lo vemos en la siguiente parte del documento fechado en 1581 en la ciudad de San Lucas de Barrameda. Dice así: socorro a nao Santa Ana. Iban por la costa delante hasta la villa de Chipiona, donde hizo luego llamar a Gonzalo Franco de Ayala, gobernador de la dicha villa y alcaide de la fortaleza de ella, y a Baltasar de Cubas, alcalde ordinario e otras personas que confianza, los cuales todos se juntaron en la marina, e mandó que Baltasar de Cubas, alcalde ordinario, e Diego Pérez Granado, regidor, e Bartolomé Domínguez e Alonso Díaz Márquez, vecino de la dicha villa, subiesen a caballo con lanza e corrieren toda la costa guardándola, de manera que los mercaderías e cosas que saliesen de la dicha nao perdida, que estaba a vista de la dicha villa de Chipiona, y echaban la mar a la costa, no las tomasen e hurtasen, y puso otras guardas en la parte donde convenía, e mandó que dicho alcaide saliese a la mar en un barco, e hiciesen que algunos barcos que andaban en aquella costa, cogiendo del agua algunas cosas que salían del mar, las llevasen a tierra. Y el dicho señor, con toda y su alguacil y otras personas por su mandado, fueron requiriendo toda la costa para ver la ropa que salía a la playa, y después de haber puesto recaudo en aquello hizo juntar los pasajeros y gente que habían escapado del naufragio de la dicha nao, que estaban mojados y algunos de ellos desnudos, a que los acogiesen en algunas casas de la dicha villa. Y fue a visitar al licenciado Altamirano, oidor del nuevo Reino de Galicia, que iba por pasajero en la dicha nao y había salido muy maltratado, y encargó a la dicha gente de la posada donde estaba que tuviese muy particular cuidado del, y luego volvió a la marina y vio venir de la dicha nao un batel con gente de ella, con las cuales hizo cierta averiguación sobre la pérdida de dicha nao, cuyo tenor
es el que sigue. En definitiva, lo que querían es recoger toda la mercancía que aparecía en la costa. Para evitar los naufragios, al menos más de lo debido, la subida o bajada desde Sevilla se debía realizar con pleamar, con vientos favorables, siempre de la mano de un práctico conocedor de los obstáculos existentes. Estos, por regla general, eran de Sanlúcar, aunque también existían en Chipiona. Como dice el teniente general don Manuel López Pintado, en septiembre de 1722, dirigió una carta a don Francisco de Vara, intendente general de Marina, respondiendo a una pregunta del intendente que quería saber su opinión sobre las posibilidades del paso de la capitana de la Armada de Barlovento, con su carga, por la canal sur del puerto de Sanlúcar. Su respuesta fue afirmativa, siempre y cuando se siguiesen unos determinados protocolos, como que la entrada al río se debería fondear en los pozos de Chipiona, esperando a que la marea creciente alcanzase su mitad, momento en el que se debía iniciar el paso. Sabemos que en 1526 existe un pleito entre los pilotos de ambos municipios sobre quiénes eran los que deben conducir los barcos en el remonte del Guadalquivir. Según Velázquez Gaztelu, historiador sanluqueño del siglo XVIII, el pleito lo ganaron los sanluqueños. El general Juan de Escalante de Mendoza, en 1575, nos relata de la siguiente manera la peligrosidad que entrañaba la entrada o salida del Guadalquivir. Hay, señor, tres géneros de pilotos. Uno se llaman pilotos de río, como son los que traen las naos desde el pasaje de Sevilla hasta aquí, donde estamos, en Sanlúcar. Otros que se llaman pilotos de barra, y que son aquellos que nos han de llevar desde aquí hasta sacarnos de esta barra de Sanlúcar, y por eso se llama así. Y yo, los de mi profesión, nos llamamos pilotos del mar, porque íbamos navegando por esos golfos y mares largos en demanda de tierra muy lejanas y remotas. Y cuando a lo que decís, que cuál es la causa por qué un piloto como yo, con las partes y cualidades que, señor, me habéis, no sirve para salir de este puerto sin la ayuda de otro piloto. 3 pilotos para salir del río a alta mar. Lo cual es porque ninguno de nosotros, los pilotos de mar, pueden ser buen piloto de barra, ni de río, a causa de que los pilotos que han de servir en semejantes oficios en ninguna manera lo deben de dejar de usar y usar para ser diestros y hábiles en ellos, porque de una hora a otra suelen mudar el fondo de una parte a otra, en tal manera que por la parte y lugar que hoy sale una nao podría hacer que no pudiese salir al otro día, y así es necesario tener siempre cuenta y cuidado con las mudanzas que las aguas cada día suelen hacer y hacen, con los tiempos y avenidas de los que suelen causar y con las marcas y señales que en lo tocante a ellos suelen haber. Lo cual es de manera que si en este viaje que al presente hemos y llevamos con nosotros y dentro de esta nuestra nao al mismo piloto del río que nos trajo hasta aquí y al de la barra que nos ha de sacar fuera de ella, que ninguno de ellos podría servir bastante a la vuelta del viaje en el oficio que ahora tiene, porque la mudanza que en esto puede y suele haber. Un desastre para entrar en el Guadalquivir, aunque ya aprendieron a lo largo de la historia los distintos piratas, ingleses, holandeses y berbericos aprendieron bien el derrotero para entrar. El problema mencionado de la barra, los bancos de arena, etcétera, conllevó a que las embarcaciones salían en un principio desde Sevilla, zarparan a medio cargar a lo largo del siglo XVI, desde la metrópoli sevillana, fundamentalmente por el aumento del tamaño y calado de estas, terminaban la carga en el puerto de Bonanza o en los conocidos pozos de Chipiona, como decía Tano en la anterior charla. Estos pozos, que eran 2, como podemos ver en la imagen, el de la Grajuela con 10 metros de profundidad y el pozo de Chipiona con 13 metros aproximadamente. Eran claves donde la profundidad era mayor que la de su entorno y facilitaban fondear en ellos, aunque eran lugares expuestos
a los avatares del tiempo y a los ataques de enemigos, fundamentalmente corsarios, turcos, berberiscos y franceses, quienes saquearían, rapiñarían todo el litoral andaluz durante el siglo XV y XVI. Para las villas y ciudades costeras de la Baja Andalucía, desde Gibraltar hasta Ayamonte, el acoso de los ataques piráticos, me gusta la palabreja, tendrá su mayor incidencia en los años comprendidos entre 1520 y 1530. Esta problemática se intentó solventar a mediados de los años 30 del siglo XVI y poniéndose la obligación de ir acompañadas las embarcaciones durante todo el trayecto por la Armada Real, que era pagada en un principio fundamentalmente por la Hacienda Real, hasta que se formó la Armada Varía, sufragado mediante la contribución de aquellos que embarcaban alguna mercancía en la flota o que iban de pasajeros. De igual manera, Felipe II, preocupado por la defensa de la costa Andalucía, sobre todo por los constantes ataques piráticos que desde que estaba sufriendo, encargó a Luis Bravo de Laguna, comendador de la Orden de Alcántara y visitador por orden de su majestad, al que posteriormente se le uniría Ambrosio Malgará, maestro mayor de las fortificaciones del Reino de Granada, a hacer ciertas torres y atalayas en la costa de Andalucía y a visitar las poblaciones de esta para ver cómo estaban de gente, armas y municiones. Ya os adelanto que estaba fatal, estaba muy abandonada. Para el caso de Chipiona, mandó hacer en el castillo unas ladroneras y forrar de hierro las puertas. En el monasterio de Regla, forrar las puertas de hierro y trasladar dentro del monasterio 2 de las 3 guardas que se ponían junto a la fortaleza. Y en la iglesia parroquial, a la que intenta dotar de un carácter defensivo, ordena sacar unas ladroneras para la protección de las puertas existentes y construir una casamata y forrar de hierro las puertas. Pero volviendo al tema de los pozos, estos sirvieron también como de punto para el contrabando de mercancías venidas de otros continentes. Ejemplo de ello nos relata Fray Diego Carmona Borges en su Historia Sacra. Dice así: porque aún ahora, al tiempo que esto escribo, que es el año de 1635, en este mes de junio han entrado en flota y galeones que vinieron juntos de las Indias, de Occidente, 15 millones registrados, que llegarán a más de 20 con la plata que viene por registrar, sin las grandes mercaderías que traen de azúcar, añil, corambre y sedas de la China, y de infinitas drogas, y sin la inmensidad de plata labrada de servicio de cadenas de oro, cintillos, cabestrillos, perlas y piedras preciosas. Y aun con ser así, de estas playas y arenales de Regla, son fieles testigos de muchos que por allí, a escondidas de noche, se embarcan después para otro reino por mercaderes extranjeros. Lo que ha sido de toda la vida el contrabando. Tal cual, eso no está nada inventado. A pesar de todo ello, de ser una zona expuesta a los temporales, a ataques de corsarios y encontrarse en un entorno altamente peligroso por los numerosos escollos y bajos existentes, fue un punto de primordial importancia para la navegación, abastecimiento y comercio durante toda la carrera de India. Punto fundamental para la congregación de la flota para remontar o salir del Guadalquivir. Otro ejemplo de la importancia que le daba a la zona es en este documento, que dice así, es del Ayuntamiento de Sevilla. En 1726 el Ayuntamiento de Sevilla aparece este escrito en sus ordenanzas: puesto a los reales pies de vuestra majestad con el motivo que le presentan la nueva impertinente instancia de los comerciantes de Cádiz, solicitaba al rey que mantuviese las elecciones de cónsules de la Casa de la Contratación de Sevilla, pues Cádiz la reclamaba, y que como muestra del altar a la corona construiría a su costa unas torres de defensa para proteger el fondeadero de los pozos de Chipiona, que se encontraban expuestos al ataque enemigo mientras los navíos esperaban el momento oportuno para cruzar la barra. Por tanto, tuvo su importancia igualmente Sanlúcar como antepuerto, pero indudablemente Chipiona también lo tuvo. Fin. Muchas gracias a todos y nos vemos todos.
Sí. Sí, tenéis que... Bueno, si queréis comentar alguna cosita, tenéis alguna aportación que hacer o alguna cuestión que plantearnos, estamos abiertos para ello. No, hemos estado aquí con un amigo y compañero Eduardo, Sí. de la necesidad de fomentar este tipo de reivindicaciones de Chipiona, pero que también siempre recuerdo, lo que pasa que parece que entra por un oído y sale por el otro, la necesidad de ampliar Cádiz, el Nuevo Mundo, con Chipiona y el Nuevo Mundo, que fomente este tipo de cuestiones y de información. Porque tenemos ahí un lugar que se puede fomentar, y quién mejor que el ayuntamiento que impulse eso de una vez por todas. O digan ya que no interesa. Sí, vamos, sí interesa y además que vendría a traer, con lo que estamos viendo en esta jornada, un poco de justicia histórica con el olvido que ha tenido el fondeadero de Chipiona, hasta el punto de que en los pleitos que se mantienen entre Cádiz y Sevilla por mantener el monopolio del comercio, se crean varios memoriales, varios informes, y los argumentos que esgrimen en la parte de Sevilla es que se utilizaban los pozos de Chipiona y no era necesario llevárselo a Cádiz. Es decir, que se justifica el uso de nuestro del antepuerto natural, con los pozos de Chipiona y de la Grajuela, para que no se traslade la casa de la contratación a Cádiz y por ende el monopolio del tráfico con la carrera de India. Estamos hablando, por tanto, de que no está aquí el centro de interpretación de Cádiz en Nuevo Mundo porque sí, sino está puesto aquí por esas circunstancias y además porque en varios diarios de navegantes los derroteros que se describían, de las últimas referencias que tenía, era Chipiona, el santuario de Regla, entonces convento fortaleza, era una de las últimas, incluso el conde de Regla, cuando llegó allí, originario de Cortegana, hizo una enorme fortuna en Perú sobre todo, y tomó el nombre de conde de Regla precisamente porque se libró de un naufragio y se encomendó a la última virgen que había visto, que era la Virgen de Regla. Es decir, que las referencias son constantes, ya no solo por lo que hemos dicho anteriormente de toponimia, de gente que se ha aportado en esos viajes, sino también por una cuestión geoestratégica fundamental como es el puerto natural y abrigo natural de antesala a algo tan contundente como es la barra de San Lucas, que se decidió San Lucas precisamente por la barra, porque es una defensa natural. Lo que pasa es que a veces cuando va evolucionando la navegación y el calado de los buques, lo que tú habías decidido en primera instancia como algo que te va a salvaguardar de ataque, después se te convierte en un obstáculo infranqueable, hasta el punto de que pierde el monopolio en detrimento de Cádiz. Es decir que la aportación que tú haces es fundamental para que tengamos claro también la relevancia de Chipiona, precisamente como viene en las conferencias, ¿no? La relevancia de Chipiona con el Nuevo Mundo. Ramón. De hecho, sigue existiendo la utilización de esos pozos, siguen existiendo los plásticos que están implantados en Chipiona, en Sevilla, pertenecen al puerto de Sevilla. Sí, vamos, el faro es... El faro de toda la navegación dentro del puerto de Sevilla, y la importancia es crucial todavía, aún, a fecha de hoy, y no será en el futuro, para que los barcos puedan llegar a Sevilla, vamos, eso es indudable, ¿no? Me extraña que haya tantos siglos, en este aspecto hemos evolucionado muy poco. Sí, bueno, a ver, las cuestiones físicas de por qué el río no llena esos pozos, pues seguramente será por el tema de corrientes y demás, pero aquí cuando nos asomamos toda la Cruz Lamar, lo que vemos enfrente son buques de un gran tonelaje esperando la subida y la crecida para entrar a Sevilla. Es decir, que esto históricamente ha sido exactamente igual, independientemente pues con lo que ya también ha comentado Luis, de que ahí a partir de ahí pues se facilitaba también
pues un poco la piratería, el desembarcar toda clase para evadir al final pues el control sobre las mercancías y el monopolio que se tenía por parte de la Corona de Castilla sobre el comercio indiano, y era utilizar los pozos de Chipiona por los factores y los comerciantes extranjeros. Sí, dime, Cristóbal. Vamos, a efectos prácticos seguro que lo tiene más que nosotros. Porque está hablando de los pozos, pero no sabemos los pozos. He escuchado la grapuela que supongo que estará frente. Los marineros, los aficionados más, pues el Joyo de las Cañillas, que vamos a situarnos frente del bar Juan Antonio. El Joyo de las Cañillas. Y el otro es el Joyo de la Grapuela, es donde están ahora. Los barcos, esta tarde que los barcos que hemos visto de frente son la Grapuela. Y algunas veces hemos visto algún barco, yo creo que hace ya lo menos 3 o 4 años que fue la última vez que lo vi, un mercante que nos creíamos que habíamos metido en Cermedina, ¿no? Ellos y había visto alguna vez, hostia, ese barco es que bien seco. Y es porque hay algunos barcos que vienen con derroteros, a lo mejor de países del este o de Malasia, de esto, y son fondeaderos totalmente practicables. Lo que pasa es que los más asiduos se van a la Grajuela, que es seguro. Y hay otros que a lo mejor por limitación de calado o lo que sea, de cuanto a calamento, no de calado, sino calamento, son barcos más pequeños, y hemos visto barcos casi detrás del corral, que nos hemos creído, o incluso por dentro del apoyo del perro, nos hemos creído que el barco es que se ha equivocado, ¿no? O lo que sea, pero está autorizado, pueden calar aquí, dependiendo. Parece como que están encallados, pero no es encallado. Son muy pocos los casos que se dan, pero se han metido los vapores, han metido aquí casi detrás, enfrente del bar de Juan Antonio. Y ese Joyo de las Cañillas es donde cuando los piratas venían desde el Cabo San Vicente, detrás de la flota, como no podían entrar del tirón en San Lucas, se arrimaban lo más posible a la costa para quedar a cubierto de las baterías que los defendían, pero con el peligro de meterse en la laja del perro, en la laja del hierro, que es fierro, de la laja del fierro, y la laja del perro. Y había ese peligro. O si te quedabas en la Grajuela, te cogían los piratas y te metían aquí en el fondeadero de reglas, te pegaban las piedras. Ahí es donde estaba el juego. Pero vamos, que yo confirmo lo que dice Juan y también la intención que tiene Tana. San Lucas se está defendiendo. Sevilla es Sevilla. Con Sevilla, con O el 92 y Sevilla es Sevilla. El que quiera luchar contra Sevilla la lleva clara. Entonces ni Huelva pudo con Sevilla. Huelva capitalizó el descubrimiento, lógicamente. O sea, eso es indiscutible. Ahora con lo de la circunnavegación lo va a recapitalizar. San Lucas, por mucho que quiera rebatírselo, va a coger migajas también. Y en Chipiona, pues vamos a hallar menos. O sea, como no lo luchemos un poco desde Chipiona tiene mucho que decir. No podemos hacerle sombra a San Lucas, vamos a ser realistas. No le vamos a hacer sombra a San Lucas y mucho menos a Sevilla. Pero Chipiona tiene que decir algo. Chipiona no puede quedarse callada y ver pasar como vimos pasar el 92. Y como vamos a ver pasar la circunnavegación. Chipiona tiene mucho que decir. No Cádiz y el Nuevo Mundo, sino pone algo de Chipiona y el Nuevo Mundo. Y abrir ahí una línea de investigación. Yo creo que desde el ayuntamiento se debe facilitar. Sí, vamos, hay mucha documentación todavía por descubrir, precisamente en el granero más grande de la historia, que es el Archivo General de India. Siempre es algo que es muy tedioso, que es muy a largo plazo las investigaciones, y lo poco que se encuentra la verdad es que es sustancioso. Cada vez que aparece un dato más te va dando muestras pues precisamente de la relevancia y el peso específico, que no es comparable a lo mejor con el de San Lucas o con el de Sevilla, por una cuestión que es pura lógica. Estamos hablando de que Chipiona nunca tuvo un puerto realmente físico como lo pudiera tener San Lucas, y no podía hacer nada contra un monopolio que estaba establecido por la propia corona. Pero sí se puede destacar pues precisamente lo que hemos estado aquí comentando, ¿no? Que no éramos convidados de piedra. Es decir, igual que tú antes para ir a Sevilla tenías que parar en las cabezas para pagar peaje, pues el peaje lo estaba aquí.
y se llamaba Los Pozos de Chipiona. Ese era el peaje que tenía puesto la carrera de India, que era la autopista más grande que había de comercio a nivel internacional, con el Imperio Español, que era el más grande que había en aquel momento. Sin embargo, a excepción de Francisco Pacheco Isla, que en el 2013 nos dio una conferencia sobre el tema de los pozos de Chipiona, Es la segunda vez que se habla. hoy también lo ha dicho Luis, En 7 años. que en realidad lo que han hecho siempre es un puente aéreo entre Sanlúcar y América. Chipiona dice para nada. Sí, se teletransportaba, ¿no? Corría en la rotonda. Rota tiene un par de personajes, lo mismo que tú has nombrado ahí, algunos chipioneros. Rota está ya reivindicando y está metiendo en la historia a un par de personajes que los tienen. O sea, lo evidente no se puede negar. Rota tiene gente implicada, pero nosotros también. Claro. Y sin embargo está ya metiendo Rota gente. Y nosotros estamos todavía en la segunda vez que se habla de los pozos de regla, por hablar de algo, que se puede hablar de más cosas, pero bueno, si vamos a hablar por lo menos de los sondeaderos, fíjate tú en Chipiona, si nos metemos en la anécdota de los jareños, los jarochos. Los jarochos. Jareños lo decimos aquí, pero los jarochos, eso tiene su historia, que está de eso, y eso viene de ahí. Sí, sí. Porque antes el cargamento de tierra eso no se hacía como ya ahora en pantalones, con grúas, eso era todo a base. Había gente que se dedicaba a eso. De gabarra. Y es una pena que Rota, como te digo, Rota está metiendo ya un par de personajes históricos, de maestres y pilotos y tal, y los tienen ya y los están dignificando, y los están reivindicando, y los están metiendo en la historia. Bueno, por ejemplo, para pasar la barra, se ha hecho referencia aquí a un pleito que se mantenía entre los pilotos de Chipiona con el San Lucas por a ver quién tenía la exclusividad en formar parte del cuerpo de pilotos para pasar la barra. Porque Así hay que que, conocerla, si no la conoces. exactamente, pero lo que te quiere decir es que la gente de Chipiona estaba ducha y preparada precisamente por todo el contexto que habíamos visto anteriormente del comercio, desde prácticamente la fundación de nuestro pueblo, de que estaba cansado de comerciar en las rutas del Atlántico y llevando los productos tanto a San Lucas como al puerto y a otras zonas. Es decir, que ya todo ese sustrato para dar el salto a la carrera de India estaba ya asentado aquí en Chipiona, gracias al comercio del vino sobre todo, y la costa estaba completamente llena de sucursales de compañías que estaban buscando sobre todo el vino. Pero supongo que otra parte de la investigación que dará para mucho es el pertrechado de los buques, ¿no? Sí, el pertrechado de los buques es otra cuestión que... Sí, que vamos, está ahí pendiente también. Estamos hablando también del Archivo General de India, Monumentum Sanctorum de la documentación y sobre todo eso, de la casa de contratación, pues los avituallamientos de buques. Es curioso que tengamos la relación de la circunnavegación, de las cinco naos que emprenden el viaje, y es curioso que se haga referencia prácticamente desde los tornillos hasta, vamos, en este caso los clavos, hasta los metros de soga que se utilizan, los velámenes, los kilos de salazones, todo detallado, y de dónde viene. En la relación de vinos que se hace ahí se dice el origen, se habla de origen, vienen de Jerez, incluso hacen distinción entre un vino nuevo y uno de superior categoría por el precio que lo pagan. Ahí también hay un filón porque Chipiona participó entre los pueblos que tenían que aportaban para el tercio de tonelada. El tercio de tonelada era que se reservaba a los pueblos cercanos de la costa de Cádiz, algunos de Huelva, para avituallamiento de las flotas y galeones. Y en ese avituallamiento estaban también los productos locales. Es decir, que ahí hay filón. Otra cosa era
Lo que nos falta, no nos falta historia, nos falta investigadores. Los Historia la tenemos. Los pinares y los arcos locales que ven Chipiona y tenían que aportar madera para la construcción de las armadas. Chipiona aportaba madera, además de piedras para la defensa. Sí, bueno, también. Chipiona tiene muchas cosas. Algún pleito hay también precisamente con la ciudad de Cádiz porque nos quitaron piedra de opcionera y le reclamamos que no se la llevaran. Pero madera también, de alcornoque y de pino, tenía que aportar a la villa de Chipiona para la fabricación de las armadas. Una preguntilla, ¿están localizados los naufragios que ha habido por aquí por la zona? Sí, hay muchos que están documentados y vamos, sabiendo que el derrotero que traía, las NAO, hay muchos incluso que se pueden consultar de manera telemática a través de la página que tiene el Ministerio de Cultura, que es PARES, Portal de Archivos Estatales, y creo que están datados más de 100 naufragios por la zona, entre Barra y San Melina, más de 100 naufragios están documentados por la zona. Hay un chipero, no sé si Caipiones también tendrán algo de eso, que es Manuel Jurado Domínguez, que hizo un estudio bastante amplio de los naufragios que hubo en la costa de Chile. ¿Algún libro o algo así? Él ha hecho artículos y estudios y eso, pero libros no hay. Bueno, especialmente también los expoliadores seguro que saben dónde están la mayoría de los naufragios. No, pero no es una zona tampoco, no es mala para que se haya conservado, pues tiene tanta cantidad de limo el río que ha perdurado precisamente por la poca visibilidad. Además, Chipiona tenía el privilegio de todo lo que arrojara el mar, se lo podían quedar los vecinos. Y había muchas veces pues que todos los barcos que se rompían frente a la costa, pues que vertían las mercancías y las podían recoger los vecinos. Son constantes los pleitos también mantenidos con la corona de Castilla sobre hacer valer ese privilegio, en concreto uno que apareció de Cacao, que tuvo que ser. Sí. Que tuvo que valer muchísimos cargamentos y que se lo quedaron los chipios. Se guardó en el castillo. Sí. ¿Se tiene intención de analizar la zona de manera subacuática en un futuro o hay algún proyecto que tenga en mente? Eso dependería directamente del CAS, que es de quien tiene centralizado todas las intervenciones de patrimonio subacuático en la costa andaluza. Tiene la sede ahí en Cádiz, en el balneario, y yo no conozco si hay aquí alguna actuación prevista. Si sea a lo mejor por aficionado a buceo, de que ha habido cosas que han visto que les llaman mucho la atención. Lo que pasa es que, como comentaba antes, la dificultad de visibilidad, que más o menos la gente que estamos acostumbrados a ir a la mar, sabemos que guías claro que puedas ver ahí en la desembocadura, los hay muy contados y te tienes que coger en el sitio indicado y tú haberlo georreferenciado, en fin. Es complicada la zona ya de por sí, pero proyectos previstos no tengo constancia. Bueno, pues muchas gracias. Recordamos que el jueves que viene seguimos con actividades culturales y el sábado también. Tenemos la ronda andaluz del libro en la biblioteca a las 7 de la tarde, quiero recordar. Y el sábado tenemos cuarteto de jazz bossa nova en el Palacio de Ferias y Exposiciones. Os animo, si no nos han confinado, a que vayamos todos, un poquito de cultura para salir de la monotonía.